Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos. La noticia del día: Colombia se acerca a la cifra de 6.000 contagiados por coronavirus. En Estados Unidos la cifra superó el millón y en Brasil hubo 474 muertos en menos de 24 horas. El gobierno abrió un nuevo proceso para sometimiento a la justicia de grupos ilegales. Y polémica hay por una millonaria compra de camionetas blindadas para la Corte Suprema y para la Presidencia de la República. En deportes, Francia prohibió el deporte profesional hasta septiembre. Y al cierre les vamos a hablar de los autocinemas que van a volver a Colombia en medio de la cuarentena. Estas y otras noticias aquí en Red Más Noticias. Bienvenidos. Organización Panamericana de Salud afirma que América Latina está como Europa hace 6 semanas. Pide a gobiernos no bajar la guardia. 2 muertos en accidente de tránsito en el Valle. 1 de 9 buses que iban en una caravana con venezolanos perdió el control e impactó con un árbol. Nueva oferta para James. Una vez más, el Everton de Jerry insiste en él. Aquí comienza Red Más Noticias. Día 35 de la cuarentena. Más de 1 millón de contagios registró Estados Unidos en las últimas horas, mientras que se acerca a la cifra de 60.000 personas muertas. Hay 5 estados que se suman a la reapertura paulatina y Trump no descarta la posibilidad de suspender los vuelos provenientes de América Latina. Estados Unidos ya tiene más de 1 millón de contagios por COVID-19. Se trata de 1/3 del total de los casos del mundo y los fallecidos ya son más de 57.000. Durante su reunión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, Trump anunció la posibilidad de una orden para que las personas que lleguen al país de vuelos internacionales sean sometidas a la prueba de coronavirus, haciendo énfasis en Brasil. Probablemente lo haremos. Brasil tiene un brote, como saben, también de una manera diferente a otros países de América del Sur. Si miran en el gráfico, verán lo que desafortunadamente pasó en Brasil, por lo que estamos viendo eso muy de cerca. Y también estamos en coordinación con otros gobernadores, pero en particular con Ron. No descarta la opción de suspender vuelos provenientes de América Latina, asegurando que la mayor parte de estos vuelos llegan a Florida. Lo miraremos ciertamente, es algo muy grande que hacer. Lo hice con China, lo hice con Europa. Es algo muy grande que hacer. Ciertamente es algo muy grande que hacer con Florida porque tienen muchos negocios con Sudamérica, así que lo veremos. En el estado de Nueva York ha disminuido la cifra de hospitalizaciones e intubaciones, sin embargo, solo en este estado murieron más de 300 personas en las últimas 24 horas. Estas son las peores noticias todos los días, y cuando creo que hoy será el día que la pesadilla termine, no lo es. 335 personas murieron ayer de este virus. En este estado son 335 familias. Y mientras algunos estados anuncian su reapertura paulatina, esa sigue siendo la gran incógnita. Todo el mundo está hablando de reabrir, lo entiendo. No se puede mantener el cierre. La economía no se puede sostener. Las familias individuales no se pueden sostener. Cuando hablamos de reapertura, esto no debería ser una discusión política ni filosófica. No debería ser, porque la gente está protestando o algunas personas quieren. Es una discusión objetiva sobre reapertura, ¿verdad? Así que vamos a desmitificarlo un poco, porque se está volviendo algo más retórico que real. Queremos reabrir, pero queremos hacerlo sin infectar a más personas o abrumar el sistema hospitalario. El Departamento de Estado se pronunció sobre el coronavirus en Venezuela y a través del subsecretario adjunto para el hemisferio occidental duda de las cifras publicadas por el régimen. Sostiene que no le sorprendería que sean datos falsos sobre muertes y contagios en el país. A propósito de esto que está pasando en América Latina, en Brasil, en Venezuela, lo que está pasando incluso en Norteamérica, la Organización Panamericana de la Salud manifestó su preocupación por este aumento significativo de casos. Dice que América Latina hoy está como Europa estaba hace 6 semanas. La situación es delicada. Ana Rodríguez con toda la información. Buenas noches, Anita.
Giovanni, buenas noches. Pues la Organización Panamericana de Salud manifestó su preocupación por el avance de los casos de coronavirus en América Latina. Dicen que ya se conocen cifras más aterrizadas de lo que teníamos semanas atrás y es también por la posibilidad de tener más pruebas de coronavirus. Hacen un llamado a los gobiernos de los diferentes países a no bajar la guardia y también mantener todas las medidas que estén al alcance de las personas, como el distanciamiento social. Esta es la preocupación de la Organización Panamericana de Salud sobre el coronavirus en la región. Esta semana llegamos a un sombrío hito en la lucha contra el COVID-19. Más de 1 millón de casos del virus se han reportado en la región de las Américas. Al 27 de abril, más de 60,000 personas que han muerto de esta terrible enfermedad. Alertan sobre el incremento registrado en tan solo una semana y en los siguientes países. Apenas en la última semana hemos visto más de 250,000 casos nuevos en las Américas. La mayoría de estos casos nuevos se reportaron en Estados Unidos, seguidos de Brasil, Canadá, Ecuador y México. Todos los países y territorios en la región han confirmado casos y estamos viendo un creciente número de países con transmisión comunitaria continua. Además que los casos registrados en la región son mayores a lo que las autoridades sanitarias han podido informar. A medida que aumentan las pruebas, los países comienzan a actualizar sus números y confirmar lo que ya hace tiempo que esperábamos, que la carga del COVID-19 en nuestra región es mayor que lo que las autoridades de salud han podido reportar en las semanas anteriores. Y nuevamente este es el llamado. Es vital que los países refuercen sus medidas de protección ahora y utilicen todas las herramientas que tengan a su disposición. Esto incluye las intervenciones en salud pública comprobadas como el distanciamiento social, las pruebas, el aislamiento de los casos y el rastreo de contactos. El subdirector de la OPS agregó que aunque la temperatura no es un factor clave en la propagación del coronavirus, la llegada del invierno podría aumentar las cifras en el hemisferio sur. Como empezamos a transmisión más tarde que Europa, nosotros estamos como si fuera Europa hace 6 semanas atrás. Entonces, en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, todavía lo que estamos monitoreando es el crecimiento de los casos y lo que se puede esperar para las próximas semanas. Para evitar que las cifras sigan en aumento, hacen un llamado a los gobiernos a no bajar la guardia. Y mucha atención, el Ministerio de Salud reportó el mayor número de contagios en Colombia en las últimas 24 horas. Hoy la cifra fue la siguiente: 352 nuevos casos de personas contagiadas. Es una cifra altísima. El número de personas fallecidas en las últimas 24 horas fue de 16. Se duplicó respecto a la cifra que estábamos contándoles el día anterior. Y los casos nuevos de personas que se han recuperado en las últimas 24 horas fue de 58. Estuvo por debajo de la cifra de ayer. En total, hoy en Colombia fueron procesadas 4.186 nuevas pruebas. Casos confirmados en Colombia hasta este momento, 5.949, era lo que les decíamos al comienzo del noticiero. Vamos acercándonos a la cifra de 6.000 contagiados. Muertes confirmadas en Colombia desde que arrancó la pandemia, 269. Y el número de recuperados, la cifra que más nos llena de esperanza, 1.268, para un gran total de pruebas procesadas, realizadas en nuestro país, de 95.058. Estas son las cifras del Ministerio de Salud. En el segundo día de inicio de aislamiento inteligente, el presidente aseguró que hay un buen balance en el número de camas y disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos del país para poder reaccionar. ¿Cómo está Colombia en su capacidad de unidades de cuidado intensivo? Lo he dicho también varias veces en este espacio. Hoy Colombia tiene más de 5.300 unidades de cuidado intensivo y tiene hoy disponibles para enfrentar el COVID alrededor de 2.800 según los indicadores que tiene el Ministerio de Salud. Ahora más tarde escucharemos al ministro Fernando Ruiz. Y cuando vemos que hay 115 utilizadas,
podemos darnos cuenta que tenemos más del 95% de las UCIs dispuestas para enfrentar el COVID-19 vacías, es decir, a la espera de que tengamos pacientes. Ahí lo tienen ustedes. Ese es el panorama de cifras de contagios en el día de hoy, el tema salud. Miremos ahora el tema de comercio, el tema económico, el tema de la reactivación que tiene tan preocupados a tantos colombianos. Y hoy queremos tocar un tema fundamental, los comerciantes. Por eso hemos invitado a Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Muy buenas noches, Giovanni. Un saludo para usted y todos los televidentes. ¿Cuál es el diagnóstico en este momento, después de estos ya 35 días de cuarentena del sector comercio? Bueno, la verdad es que día tras día se agrava la situación para el sector comercio, que hoy está cerrado. Es decir, que sus ventas son cero. Y distinto al sector del comercio que hoy está abierto, que son los alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad. En una reciente encuesta que acabamos de publicar hoy, hecha la semana pasada, encontramos unos datos muy desoladores y muy complicados, como por ejemplo que para la nómina que se tiene que pagar dentro de 2 días, el día 30, pues tan solo el 6% de los empresarios, los comerciantes, han encontrado crédito de las líneas de fomento dispuestas por el gobierno nacional. Igualmente, el 32% no tienen todavía o no saben cómo cumplir con esta importante obligación de sus nóminas. Y lo que es más preocupante, ya el 38% de los comercios reflejados en la encuesta están abocados en su decisión o a cerrar o a entrar en la ley de insolvencia. Y también un porcentaje muy alto, el 69% de los comerciantes, acude a que no tiene más remedio que despedir entre el 25 y el 75% de sus plantas de personal debido a la incapacidad de tener recursos para pagar nóminas, arriendos, impuestos y otros servicios. Pues este panorama que usted nos está haciendo en este momento es bastante desolador, preocupante. Así las cosas, ¿usted cree que su sector puede hacer una reapertura ya, obviamente, guardando las distancias y los protocolos de sanidad? Pues todos los protocolos de bioseguridad del comercio están elaborados, el comercio está preparado, obviamente respetamos y acatamos la decisión del gobierno de hacerlo en el momento que se considere más oportuno, pero lo que es importante y el sector viene reclamando es que no exista una estigmatización en cuanto a que el sector no puede abrir con todos los protocolos necesarios, porque la realidad es que sí está preparado para evitar y minimizar las posibilidades de contagio. La pregunta que muchos comerciantes se hacen es cuál es la diferencia de un protocolo de una planta de 300 o 400 trabajadores a un protocolo de un almacén de 2 trabajadores y 5 clientes, por ejemplo. Es decir, es posible en los distintos sectores del comercio tener los protocolos de bioseguridad al máximo de exigencia para poder operar. Pero también consideramos que ya estamos en un momento clave de esta crisis donde se hace necesario medidas más contundentes. El gobierno ha hecho grandes esfuerzos, pero en una época diferente a la que estamos ya viviendo, es decir, la época inicial del cierre de establecimientos, pero ya con 3 periodos de 15 días de confinamiento es necesario tomar nuevas medidas y por eso le hemos solicitado en el día de hoy al gobierno nacional que estudie la posibilidad de decretar nuevamente el estado de emergencia económica para que estas medidas que son fundamentales puedan salir a través del decreto ley de manera más expedita. Doctor Cabal, usted nos dio una cifra hace un instante de las personas, de los comerciantes que han podido acceder a créditos. En términos generales, a su gremio, ¿cómo le ha ido con los bancos? Pues las cifras lo dicen todo, es decir, el hecho de que tan solo el 6% de los comerciantes hayan recibido para pagar las nóminas de esta quincena recursos de los bancos, pues quiere decir que no han tenido la mejor suerte, muchos sectores considerados de alto riesgo, quizás porque también
las recientes líneas que se abrieron con recursos del gobierno y con garantías del Fondo Nacional de Garantías del 80 y 90%, pues apenas llevan o escasamente llevan una semana en el mercado y no ha sido posible todavía el acceso. Esperamos que esto mejore, pero creemos que adicionalmente se hace necesaria un nuevo paquete de medidas. Doctor Cabal, ¿ustedes le han llevado al presidente la propuesta de abrir los centros comerciales o por lo menos parte del comercio pronto? Nosotros, como le dije al comienzo, consideramos que debe haber un sano equilibrio entre el manejo del cuidado de la salud y la vida de los colombianos, que es la prioridad, pero también creemos que es posible convivir con las mínimas posibilidades de contagio del virus a través de unos protocolos muy estrictos, y los centros comerciales, los pequeños negocios que están a borde de calle, los restaurantes y otros inclusive podrían empezar, y esperamos que esto se haga sin lugar a dudas a partir del 11 de mayo. Pues es Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes. Gracias por atendernos a esta hora en Red Más Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y feliz noche. Feliz noche. Ahí lo tienen. Ese es el panorama de lo que está pasando con un sector de la economía muy importante. Los comerciantes. Y ojo a esa cifra que acaba de dar. Solo el 6% de los comerciantes ha podido acceder a créditos de los bancos para poder cumplir con la nómina que se vence apenas en 3 o 4 días. Esa es la situación. Vamos a comerciales. Ya regresamos. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios. Mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. El gobierno abrió la puerta para dar beneficios individuales a los miembros de grupos armados ilegales para que decidan abandonar sus acciones criminales y volver a la vida civil. El encargado de abrir estos caminos y construir una ruta de reincorporación será el Alto Comisionado para la Paz. Existen también rutas, en el caso del ELN, para el sometimiento individual y la entrada a una línea de desmovilización que les otorga a las personas que decidan por ello beneficios tanto para ellos como para su familia. Y en el caso de los miembros de los otros 4 grupos armados organizados, el Gobierno Nacional establecerá en pocos días una ruta para el sometimiento individual de los miembros de esos grupos para que, al igual que en el caso del ELN, tengan beneficios individuales para sí mismos y para sus familias. La polémica del día corre por cuenta de la compra de más de 70 camionetas blindadas por parte del gobierno y del Consejo Superior de la Judicatura. La discusión gira en torno a si en medio de esta crisis todos esos recursos para esas camionetas blindadas no podrían ser destinados mejor para la atención de la emergencia, no para comprar esos vehículos. Juan Carlos Giraldo, editor judicial de Red Más Noticias, buenas noches. Y le quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cuándo se autorizaron los gastos para la compra de esos vehículos? Así es, Giovanni, muy buenas noches. Pues en el caso concreto de los vehículos comprados por el Consejo Superior de la Judicatura, el presupuesto se autorizó en octubre del año pasado para ser utilizado durante la vigencia de este año del 2020. Sin embargo, la orden de compra de estos 51 vehículos que superan los 13.276 millones de pesos se firmó hace pocos días. El Consejo Superior de la Judicatura firmó el pasado 10 de marzo la orden de compra de los vehículos que serán asignados a esquemas de protección para magistrados de la nueva Sala de Instrucción o Segunda Instancia de la Corte Suprema y para magistrados de la Sala Laboral de la misma Corte. Cada vehículo tiene un valor aproximado a los 260 millones de pesos y la vida útil es de 8 a 10 años aproximadamente. Con esto se evitará alquilar las camionetas por un valor de 15 millones de pesos mensual cada una. La compra de los vehículos no pasó desapercibida en medio de la crisis económica y sanitaria que ha ocasionado el COVID-19. Por tal razón, Red Más Noticias consultó a José Mauricio Cuesta, director ejecutivo de Administración Judicial y encargado de ordenar el gasto.
Cuesta señaló que la compra fue aprobada en octubre del año pasado como parte del presupuesto que se asignó a la rama judicial para la vigencia del año 2020, es decir, antes de que se conociera siquiera la existencia del COVID-19. El mismo funcionario señala que a largo plazo esto reduciría los gastos de seguridad en la rama. Sin embargo, la polémica no pasa, pues esta compra ha sido calificada como innecesaria en medio de la crisis que afronta el país. La polémica por la compra de vehículos también se trasladó a la Presidencia de la República, que adquirió 21 camionetas para la seguridad del presidente y de su familia. Sin embargo, aseguraron que esta compra fue autorizada tiempo atrás. El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano, dijo que la compra hace parte del plan de adquisiciones que se tenían para la Policía Nacional. Inició desde noviembre de 2018 un estudio para hacer reposición de los vehículos de seguridad. Además, no se podía suspender esta compra ya que se había hecho un año atrás. Nos coincide este proceso que lleva mucho tiempo, desde hace año y medio, con la emergencia económica y social. Sin embargo, aquí se cumplen todos los requisitos. Molano aseguró que muchos de los vehículos son del 2008 y 2011 y que su blindaje ya había cumplido su vida útil. Porque eran más antiguos del 2011. Lo mismo que su blindaje había cumplido la vida útil, se determina, hace la reposición y hace la solicitud de la Policía Nacional. Por su parte, la Policía Nacional afirmó que la compra se hizo en medio de las normas vigentes del país. Pues ante esta polémica, Red Más Noticias consultó a varios expertos constitucionalistas que aseguraron que este dinero pudo haber sido invertido en otras cosas gracias al decreto de modificación del uso del presupuesto que fue emitido recientemente a consecuencia de la emergencia declarada por el Estado. Sin embargo, estos 22.000 millones de pesos fueron utilizados para la compra de estos vehículos. Hay que decir que se tendría que tener en cuenta qué capacidad de movilidad tiene el Estado a la hora de modificar los contratos con las empresas a las que compraron los vehículos. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Hay preocupación en Europa porque al parecer este COVID-19 está generando cierta inflamación en las arterias coronarias de algunos niños. El caso ya lo detectaron en Inglaterra, en donde hoy honraron a los médicos que han fallecido. Eti Grossman, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Con un minuto de silencio honraron los británicos al personal médico fallecido en Reino Unido a causa del COVID-19. Sin embargo, hay una noticia mucho más preocupante en este país, pues al parecer varios niños estarían muriendo a causa de una serie de inflamaciones generada por el virus. Entre tanto, España y Francia ya anunciaron sus planes de desconfinamiento. A las 10 de la mañana hora local, el territorio británico se sumió en un silencio casi perpetuo. Debajo de la lluvia, en los supermercados y desde los hogares, los habitantes de Reino Unido rindieron un minuto de silencio en honor a los 82 fallecidos del servicio de salud y a los 16 trabajadores sociales muertos desde el inicio de la crisis sanitaria. Pero aparte de las víctimas mortales, otro mal aqueja a Reino Unido. El Servicio de Salud Pública de este país alertó que en las últimas 3 semanas aumentó el número de niños que presentan un síndrome inflamatorio. Hay algunos niños que han muerto y que no tenían problemas de salud subyacentes conocidos. Es una nueva enfermedad que creemos que puede ser causada por el coronavirus y el virus COVID-19. Después de los niños, los adultos mayores esperan su turno para salir a las calles. El Ministerio de Sanidad de España estudia la posibilidad de habilitar los paseos por turnos de edad. La estrategia de desconfinamiento en España contempla 4 fases. La etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. En restauración, por ejemplo, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%. El plan de desescalada de Francia dio luz verde para abrir comercios, tiendas y mercados a partir del 11 de mayo. Esta medida busca paliar la crisis económica que atraviesa este país. Según el Ministerio de Trabajo francés, la situación sanitaria ha dejado más de 246.000 personas sin empleo en el último mes. Cifras que no se daban desde 1996. Estas son otras de las estrategias que se contemplan.
Proponemos una reapertura muy gradual de guarderías y escuelas primarias a partir del 11 de mayo. Los grandes museos, cines, teatros y salas de conciertos no podrán reabrir hasta el 2 de junio. Desde Reino Unido llega una buena noticia. La vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford resultó exitosa en monos macacos, el animal más cercano a los humanos en términos biológicos. Este resultado les permite a los científicos programar 6.000 pruebas para pacientes infectados, ensayos que darán resultados a finales de mayo. Un juez del Supremo Tribunal de Brasil ordenó investigar las declaraciones del exministro de Justicia Sergio Moro contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien acusó de buscar interferir en las decisiones del Poder Judicial. Sergio Moro, el exministro que señaló a Jair Bolsonaro de pretender interferir en investigaciones de inteligencia de la policía, será interrogado por orden del magistrado Celso Gimado. Las declaraciones serán entregadas a la Fiscalía General de ese país, que pueden abrir el camino a un pedido de juicio contra Bolsonaro o a una acusación por falso testimonio contra Moro. Tras conocer el llamado a su ex colaborador, Bolsonaro trinó en sus redes sociales una cita bíblica. Nada en toda la creación está oculto a los ojos de Dios. Todo se descubre y se expone ante los ojos de aquel a quienes seremos responsables. En las últimas horas, el mandatario nombró al abogado y pastor de la Iglesia Presbiteriana André Luis da Almeida como ministro de Justicia y a Alexander Ramahem como director de la Policía Federal, cargo que fue el detonante de la relación entre Bolsonaro y Moro. El presidente me dijo más de una vez expresamente que quería tener a una persona con quien tuviera contacto personal, a quien pudiese llamar, pedirle informaciones, informes de inteligencia. Además de enfrentar estas acusaciones, Bolsonaro es centro de fuertes críticas en su país por no adoptar medidas efectivas para combatir la pandemia del COVID-19, pues Brasil es el país de la región más afectado por el nuevo coronavirus, con 71.800 contagios y 5.017 muertos. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios. Mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. Vamos a hacer una ronda por las regiones. Un fuerte accidente se registró hoy en las carreteras del Valle del Cauca. Un bus que transportaba a venezolanos perdió el control e impactó con un árbol. Natalia Perea con toda la información. Nati, buenas noches. Un saludo para usted y para todos los televidentes, pues este hecho ocurrió exactamente en el corregimiento de Rosso, luego de que los buses salieran desde Cali con destino a Cúcuta. 2 personas fallecieron, 4 resultaron atrapadas y 8 más con lesiones leves. Cerca de las 6 de la mañana, 9 buses con 240 venezolanos emprendieron su camino hacia Cúcuta desde Cali, pero a la altura del corregimiento de Rosso, entre Palmira y El Cerrito, uno de los conductores perdió el control al tratar de esquivar una motocicleta y chocó contra un árbol. En el incidente se presentaron 4 personas atrapadas dentro del bus, debió a intervenir el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, de Rosso y de Cerrito, y se rescataron 3 personas con vida y una persona falleció en el sitio del incidente. 8 personas más debieron ser trasladadas a centros asistenciales. En el camino falleció la segunda víctima de este hecho. Del sitio del accidente hacia el hospital falleció la persona que era el ayudante del bus. Quienes iban a bordo de este bus retornarán a Cali para realizar de nuevo el proceso de repatriación en otro vehículo, al igual que los lesionados. Se tendrán que trasladar para tener habilitado un nuevo bus para las otras personas, y los que están heridos pues tendrán que estar en la institución hospitalaria. Hasta el momento, desde Cali han salido aproximadamente 800 venezolanos hacia su país. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, previo a la salida de estos buses se verificó su estado técnico-mecánico, la documentación y el estado de salud de todos los conductores. Esta es la información desde Cali. Natalia Perea, Red Más Noticias. Gracias, Natalia. Vamos para Cartagena porque el alcalde, William Dow, no deja de sorprender con sus particularidades. Esta semana decidió un toque de queda de 3 días. El alcalde dice que en algunos sectores de la aeróbica la gente está muy necia, que no le está parando bolas a la cuarentena. Entonces se fue con el toque de queda. ¿Cómo es la historia? Marlis, buenas noches.
Muy buenas noches, pues el alcalde los ha denominado los días de no pendejear. Estos corresponden al 1, al 3 y al 10 de mayo, donde los cartageneros no podrán salir ni siquiera con el pico y género. En la nueva fase de alistamiento, los cartageneros deberán someterse a 3 días de toque de queda debido a la gran cantidad de personas que se ha visto en las calles. Vamos a tener varios días en que nadie puede salir y eso los vamos a llamar los días de no pendejear. Aprovecho la oportunidad para avisarle a la ciudadanía, los días de no pendejear, que nadie puede salir, vamos a salir las autoridades con la policía, con tránsito, con espacio público a poner comparendos a la gente que anda en la calle. El objetivo principal es reducir el número de personas contagiadas. En estas estas 2 semanas vamos a tener 3 días en que Cartagena no va a producir un solo contaminado adicional porque la gente no va a salir a la calle a pendejear, la gente se va a quedar en sus casas. El mandatario de la capital de Bolívar además dijo que este tipo de medidas son necesarias para no tener que llorar a los cartageneros que fallezcan por COVID-19. Si bien los ciudadanos no pueden salir a las calles, sí podrán hacer domicilios en lo que tiene que ver con alimentos y medicamentos. Así lo dispuesto la alcaldía de Cartagena. Desde la Heroica informó Marlis Marrugo Castillo para Red Más Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Marlis. Días de no pendejear, es lo que dice el alcalde de Cartagena. El bolsillo de los antioqueños está dando un respiro, tiene algo de esperanza con la reapertura gradual del segundo centro más importante de abastos. ¿Cómo es la historia, Santiago Campo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 2 hechos muy importantes en el departamento de Antioquia. Uno tiene que ver con la reapertura del centro de abastecimiento más importante de este departamento. Además de que algunas personas se toman con burla la cuarentena a nivel nacional realizando rumbas. Los detalles de estos hechos en el siguiente informe. Doña Alba Livia retorna a su puesto de trabajo, así como muchos de sus compañeros que regresan al lugar que por 35 años ha sido testigo del esfuerzo de varias familias para salir adelante. Pues para mí esta es mi segunda casa. Vivo muy contenta acá, me amaño porque aquí al menos tengo un trabajo que depende de mí misma, yo soy mi misma fe. Ahora varios comerciantes se sienten listos para seguir buscando el subsistir con las ventas que poco a poco volverán a ver a las personas que por tradición realizan sus compras en la segunda plaza de abastecimiento más importante de Antioquia. Muy contenta y está muy diferente. ¿Por qué? Ay no, pues más espacio, más aseo, todo más organizado. Esta plaza de abastecimiento, que estuvo 14 días cerrada por el brote de COVID-19 en la zona de las carnes y pescados, retorna de manera gradual, aunque el ingreso para algunos fue incómodo, pues pasar los filtros de bioseguridad generó largas filas. Pero yo creo que ya nos sentamos ahorita y ajustamos el procedimiento de tal manera que vamos a tener una puerta para trabajadores y comerciantes y otra para clientes. Eso nos va a permitir ser más ágiles el día de mañana. Para concluir, la rumba para algunos no es sinónimo de burlar la cuarentena, pues son 61 personas capturadas por burlar el aislamiento preventivo obligatorio. Estas capturas se realizan en 4 casos, uno en el barrio San Antonio de Prado, otro en un sector del Poblado, uno en el municipio de Bello y el más reciente en el barrio Belén. En San Antonio de Prado tuvimos 9 personas, 6 hombres, 3 mujeres, que mediante llamada al 123 la policía llega al lugar, se encuentran en una fiesta, ingiriendo bebidas, incumpliendo la norma. En tema de sancionados, en el Valle de Aburrá se encuentran con 29.997 comparendos, 22.983 de esos en Medellín, y son 1.800 personas que reinciden hasta 8 veces en incumplir la norma decretada por el gobierno nacional. Las cifras son impresionantes, 2 personas con 8 comparendos, 1 con 7 comparendos y 9 con 6 comparendos repetitivos por incumplir la cuarentena a nivel nacional. Esta es la información que brindamos desde la capital antioqueña. Santiago Ocampo Ciro para Red Más Noticias. Muchas gracias, Santi. Nos vamos ahora para Barranquilla porque cerca de 90.000 trabajadores de los sectores de la construcción y las manufacturas volvieron a trabajar. Kimberly Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues a buen ritmo avanza la reactivación del sector de la construcción en Barranquilla y su área metropolitana. Desde ayer, 42 obras que se encontraban paralizadas iniciaron sus labores.
Alrededor de 100 proyectos residenciales habían entrado en cese de actividades en el departamento del Atlántico una vez se decretó el aislamiento obligatorio. Pero con las nuevas disposiciones, desde ayer 42 obras retomaron sus actividades, cumpliendo con los protocolos establecidos por el gobierno nacional. Barranquilla fue pionera en el número de obras que abrieron. El día fue con normalidad, al principio un poco de confusión con el transporte, que posteriormente fue solucionado. Y las compañías estamos listas para trabajar de aquí al 11 de mayo, que esté el 100%. 7.000 personas aproximadamente entraron a laborar ayer y aspiramos que de aquí al 11 de mayo estén más de 30.000 personas trabajando. Los empresarios barranquilleros esperan que la reactivación de la economía se vaya dando de manera gradual para poder salvar miles de empleos en la ciudad. El proceso de inicio de actividades ha sido lento, porque eso lo podemos ver a través de no ha habido crecimiento en la utilización de los sistemas de transporte masivo, particularmente de Transmetro. Según Camacol, el resto de las obras se encuentran trabajando en la puesta en funcionamiento de sus protocolos de bioseguridad para poder reiniciar sus labores. El distrito espera que durante este periodo de reactivación gradual de la economía, cerca de 200.000 personas salgan a las calles de la ciudad a retornar en sus actividades laborales. Esta es la información desde Barranquilla para Red Más Noticias. Kimberly Martínez, muy buenas noches. Gracias, Kimberly, con la información desde La Arenosa. Volvemos a Bogotá. Los internos de las principales cárceles y sus familiares adelantaron hoy un cacerolazo por la delicada situación que se vive en algunos penales con ocasión de la pandemia. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno para que expidan nuevos decretos que permitan atacar la expansión del virus en algunas cárceles. Luego de que la Procuraduría abriera investigación al director del IMPEC por el traslado de presos que pudo haber generado el contagio al interior de los penales, centenares de ellos exigieron que les brinden las garantías mínimas para pagar su condena sin miedo al COVID. Estas imágenes fueron grabadas hace pocas horas al interior de la cárcel La Picota, donde las autoridades confirmaron un brote de COVID que ya contagió a 7 internos y que llegó al parecer hasta el penal, luego del arribo de 2 internos desde la cárcel de Villavicencio. No a mandar videos porque qué más, mi hermano. Las imágenes confirman las denuncias de que, además del extremo hacinamiento, los presos no tienen los elementos mínimos de protección y están a merced del virus. Por eso la Defensoría le pidió al gobierno que evalúe la posibilidad de expedir nuevos decretos que permitan descongestionar las cárceles ante el peligro del COVID. Sacar otro decreto que nos permita paliar esta crisis sanitaria, no el hacinamiento, la crisis sanitaria, incluyendo otros tipos penales que fueron excluidos en el decreto 546. Desde hace 4 años la Defensoría viene insistiendo en buscar una solución de raíz al tema carcelario y ahora insiste en la necesidad de que los internos tengan una protección básica para evitar que el virus se propague. La Fiscalía impuso medida de aseguramiento en contra del general en retiro Mauricio Santoyo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos con grupos paramilitares. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del exgeneral Santoyo al privarlo de la libertad en un centro carcelario por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En el curso de la investigación se constató que el exoficial constituyó un patrimonio de 6.193.415.576 pesos, que en parte sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de las autodefensas, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009. Testimonios obtenidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los cuales fueron verificados, permitieron conocer que la organización narcotraficante conocida como La Oficina y cabecillas de las entonces AUC supuestamente le pagaron a Santoyo para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública. Por estos favores ilícitos, el general en retiro habría recibido un monto de más de 1.700 millones de pesos. Santoyo regresó al país en abril del 2019, luego de cumplir una sentencia en Estados Unidos. Colombia pasó de tener 12.8 millones de conexiones a Internet móvil 4G en el primer semestre de 2018 a 20.9 millones en este momento. Eso fue lo que informó el Ministerio de las TICs. De acuerdo con la ministra Silvia Constaín, ese aumento de 8.1 millones de conexiones muestra el avance en el cierre de la brecha digital. La ministra recordó que en este momento de emergencia se han acelerado los procesos para facilitar y ampliar
la conectividad en menor tiempo. Entre fijo y móvil, Colombia tiene 24.3 millones de conexiones a Internet.